¿Ya estuvo Lucy? Y les decimos verdad a todos que van a ver el video And we're going to say to all the ones that are going to see this video que estamos ministrando en The Henderson, that we are ministering from Henderson, North Carolina. North Carolina. Siempre, verdad, yo he dicho, I've always said, aunque estábamos hablando, verdad, de lo que es Henderson, even if we were talking about what's Henderson, pero yo digo esto but I say this de Henderson, of Henderson. que Henderson es un lugar muy bonito. Henderson is a beautiful place. ¿Por qué Henderson es tan bonito? Why Henderson is so beautiful? Porque Henderson tiene muchos campos. Because Henderson has a lot of fields. Es el lugar donde hay más campos de North Carolina. It's the most place that has a lot of fields. Pero no solo tiene campos. But not only has fields. Es un lugar de muchos lagos también. It is a place of a lot of lakes. Aquí, a cualquier lado que usted vaya, Whichever place you go to, usted se encuentra con un lago. you're gonna find a lake. Eso quiere decir que hay mucho pescado, ¿verdad? That means that there's a lot of fish. Para los que les gusta pescar, For the ¿verdad? ones that love to go fishing, No, pues es un lugar para todas esas cosas. it's a place for all that. Por eso pienso, ¿verdad?, de que Henderson es un lugar muy bonito. This is why I think Henderson is a beautiful place. Es un lugar, ¿verdad?, que usted It's va a a cualquier place, lado que vaya, Wherever place you go to, usted ve que es bonito. you see that it's beautiful. Y si va a todo el estado de North Carolina, And if ¿verdad? you go to the whole state of North Carolina, North Carolina es muy bonito. North Carolina is a beautiful place. Fíjese usted que North Carolina North Carolina tiene un nombre. has a name. ¿Usted sabe cómo se llama North Carolina en otro nombre? Do you know what's the other name for North Carolina? North Carolina se le conoce North Carolina is known as, como en la historia in the history de los estados de Estados Unidos, of the states of the United States, North Carolina es llamada North Carolina is called la Tierra Roja. the red dirt. ¿Y por qué es la Tierra Roja? Why is the red dirt? Porque usted escarba un poquito aquí en la tierra de North Carolina Because you dig a little bit here in North y Carolina, ¿qué es lo que saca? and what do you find? Tierra Roja. Red dirt. Ve una tierra arada, ve una tierra que está arada, que está cultivada, Do you see a dirt that is donde le han pasado el arado, tilt, y usted va a ver que los surcos se ven rojos. and you see that the roads are red. Es muy bonito. It's very beautiful. Yo le doy gracias, Señor, I thanks to the Lord, y lo bendigo. and I bless him, Porque le digo, Señor, because I say, Lord, me has permitido vivir you have allowed me en la tierra roja. to live in the red dirt. Cuando me acuerdo de eso, When I think about this, me acuerdo de las lentejas que hizo Jacob. I think of the Jacob. lenses. Jacob. Jacob. Cuando dice, ¿verdad?, que preparó un guisado, ¿verdad?, y eran lentejas. When he said he prepared a meal and it was, Pero dice que eran lentejas rojas. but it was red lentils. Entonces, cuando yo veo esto, ¿verdad?, de North Carolina, ¿verdad?, que es tierra roja, So when I see this of North Carolina that is red dirt, me acuerdo del guisado rojo que preparó Jacob. I remember of the red meal that Jacob prepared. Así, ¿verdad?, que lo que Dios hace So what God does es bien bonito, es hermoso. is beautiful. Lo que pasa es que nosotros a veces estamos tan What happened is that sometimes we apresurados en esta vida, always rush in this life, o estamos tan ocupados or we are so busy que no volteamos a ver, that we do not turn around and see, o no vemos la belleza or we don't see the beautiful de lo que el Señor ha hecho. of what God has done. Porque aunque vivimos en un mundo caído, Because even if we live in the fallen world, lo que Dios ha hecho what God has done sigue siendo bello, is still beautiful. sigue siendo bonito, It's still beautiful. sigue siendo hermoso. It's still marvelous. Porque lo que Dios hace Because what God does es perfecto. is perfect. Amén. Amen. Así es, verdad, que vamos a seguir hablando, ¿verdad?, de lo que dice estamos hablando, ¿verdad?, de cómo el Señor We're going to keep talking about what the Lord says, estableció leyes establish laws para proteger a sus to siervos. protect his servants. Estuvimos viendo, ¿verdad?, la semana pasada We were seeing last week
acerca de las leyes, ¿verdad? according to the laws, two laws. Y la ley que estuvimos viendo, ¿verdad? Más, And the law that we were seeing the most, es cuando decía, ¿verdad? When it's- Allá en Deuteronomio 25:4, when it's saying Deuteronomy 25:4, no lo vamos a leer, hermano, solo 20, vamos. okay, 25, 25:4. Donde hablaba, ¿verdad? El versículo 4, Where he talk in verse 4, que decía, no pondrá bozal al buey que trilla. that it would not reposar. Está allí también en Corintios, hermano, está. 25:4 dijo, ¿verdad? Do not muzzle an ox while it's treating out the grain. Entonces, ¿verdad? Y vimos, ¿verdad? And we were seeing Que allá no fue explicada esa ley. that it was not explained, Porque esa ley era That law. para en este tiempo. because that law was for this time. Cuando decimos en este tiempo, When we say this time, estamos hablando para el Nuevo Testamento. we're talking about the New Testament, for the New Testament. Por eso, ¿verdad? Dice en Joel 2:28 This is why it says in Joel que en aquellos días, 2:28, ¿verdad? that in those days Dios iba a derramar de su Santo Espíritu. God was going to pour from His Holy Spirit. Esa escritura también, ¿verdad? Habla, ¿verdad? That scripture also talks about, Cuando dice para aquellos días, when it says for those days, también está hablando para el Nuevo it's Testamento, also talking about the New para Testament, el tiempo que estamos viviendo. for the time that we're living now. Amén. Amen. Y vimos, ¿verdad? Que en el Nuevo Testamento, ¿verdad? And we saw that in the New Testament, Pablo, ¿verdad? Dice Paul said que esto no se dijo, ¿verdad? Por causa del buey, that wasn't said for the cause of the muzzle ox. y eso lo vimos, ¿verdad? And we saw that. Que dice la escritura Did the scripture say que el Señor no se estaba refiriendo al buey, that the Lord wasn't referring to the ox, sino a sus siervos but to His servants o a sus obreros or to His workers que predican su palabra, who preach His word? o a aquellas personas, ¿verdad? All those people Que trabajan dentro de una that congregación, work inside of congregation, comenzando con el pastor starting with the y pastor todo el resto, ¿verdad? Del cuerpo and all the rest of the body que se ocupa dentro de la iglesia, that is occupied in the church, porque son un equipo. because it's a team. Entonces, ¿verdad? Vimos, ¿verdad? Que dice Pablo So we saw that Paul said que no se refería al buey, that it wasn't referred to the ox, sino a nosotros, but Dios. instead us. También vimos, And we ¿verdad? also saw Que Pablo dice, that ¿verdad? Paul said Que los que predican la palabra the ones that preach the word es lo que siembran, ¿verdad? Lo espiritual is what plants in the spiritual, en el corazón de las personas. in the hearts of the people. Y Pablo dice, And ¿verdad? Paul said, Que si nosotros sembramos lo if we espiritual plant in the spiritual, en los corazones de las in the personas, hearts of the people, entonces las personas So tienen the- la so responsabilidad the people have the responsibility de responder, to ¿verdad? respond Con lo material with the materialistic a los que predican. to the ones that preach. Eso quiere decir, ¿verdad? Que That means- es un intercambio. It's an exchange. Los siervos del Señor The servants of the Lord siembran la palabra, plant the word, siembran lo espiritual, they plant in the spiritual, y el pueblo de Dios and the people of God responde con lo material. respond with the materialistic things. Así, ¿verdad? Just like that, El Señor lo estableció. God established it. Ahora vamos a ver el versículo 13, Now we're going to see verse 13, versículo 14 chapter 13, del verse capítulo 14, 9, del capítulo 9 de Primera de los Corintios. or chapter 9 of Corinthians. Y aquí, ¿verdad? Ya vimos el versículo 13, And we saw verse 13. pero lo vamos a volver a retomar Well, we're going to see it again con el versículo 14, with verse 14. que es verdad el que no vimos. That's the one that we didn't see. Y dice, ¿verdad? La palabra del Señor. And says the word of God. ¿Ya lo tiene, hermano? ¿En qué digo? A Primera de los Corintios, Ajá. capítulo 9, Capítulo 9. 13, 14. Ok. Ya. Ujú. Amén. Amén. Dice, ¿verdad? El versículo 13, ¿no sabéis? Dice que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar
participan. Don't you know that those who serve in the temple get their food from the temple, and those who serve in the altar share in what is offered at the altar? Estos dos versículos, hermanos, These two verses, brothers, el versículo 13 the verse 13 está hablando, is ¿verdad?, talking about de cuál es el sistema what is the system del templo. of the temple. Pero el 14 But 14 está hablando is talking about de cómo estaba establecido ese sistema how that system is established en el Nuevo in Testamento. the New Testament. Porque dice, ¿verdad?, Because it says en el 13, in 13, Pablo haciéndole la pregunta, ¿verdad?, Paul asking the question, y les dice, ¿no sabéis and que, he says to them, que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? don't you know that those who serve in the temple get their food from the temple, and those who serve at the altar share in what's offered at the altar? ¿Por qué dice Pablo esto? Why does Paul say this? Bueno, porque cuando Dios, ¿verdad?, en el tiempo de los levitas, Because in the times of Leviticus, el pueblo, ¿verdad?, tenía la the responsabilidad people had a responsibility de llevar todo lo que el Señor les pedía. to take everything what the Lord asked for, En especial, ¿verdad?, cuando se trataba de los holocaustos. especially when it was about the Holocaust. Era la ofrenda del pueblo It was the offering of the people of the town para su Dios. to their God. Ahora, ¿qué hacía Dios? What did God do? Bueno, ¿verdad?, que de esa ofrenda que el pueblo le llevaba a él, For that offering that the people took to him, una parte era para él one part it was for him, y la otra parte era para los levitas. and the other part was for the Levites Y los cantores, ¿verdad?, que aquí menciona, ¿verdad? and the singers that he mentioned here. Ahora, ¿verdad?, Now, él no les daba, como decir, de lo más ruin o de lo más malo de la ofrenda. he does not give the worst of the offering. Cuando estamos hablando de ofrenda, estamos hablando de los animales. When we're talking about the offering, we're talking about the cattle, Como decir, ¿verdad?, de todos los animales, ¿verdad?, all the cattle que llevaban para el sacrificio. that they took for sacrifice. Entonces, ¿verdad?, los levitas, So the Levites, ellos tenían el derecho, they had the right por parte de Dios, from God de comer de lo mejor. to eat from the best. Por decir así, del cordero, vamos a decir así, For saying like this, from o del cabrito. the lamb. O sea, ¿verdad?, fuera cabrito, fuera cordero, If it was a lamb or a sheep, los sacerdotes o los que trabajaban en el templo the priest, the one that worked in the temple, tenían el derecho por parte de Dios they had the right from God de comer de lo mejor. to eat from the best. Ellos se comían la mejor chuleta, They would eat the best el mejor pedazo de the carne best steak del animal, of the cattle, porque Dios lo pedía para él because God would ask him for him, would ask y for him para sus siervos. and for his servants. Por eso, ¿verdad?, yo les he titulado el nombre de esta enseñanza, This is why I make this title, el cuidado de Dios para con sus siervos, the caring of the servants from the Lord, porque Él los cuida, because he takes care of them, Él los he protege. protects them. Por eso estableció esas leyes This is why he established these que hemos laws, estado hablando. the ones we're going to talk about. Entonces, ¿verdad?, So then, Pablo cita ese versículo Paul citates 13, ¿verdad?, this para hablar verse 13 to talk cómo fue about establecido allá how it was established there y cómo fue establecido en el Nuevo Testamento. and how it was established in the New Testament. En el Nuevo Testamento, In ¿verdad?, the New Testament, pues ya lo vemos, ¿verdad?, en el 14. we see it on 14, Y dice así la palabra del Señor. and it says like this, the word of God. Así también dice, ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del. Mire qué bonito, ¿verdad? In the same way, the Lord has commanded that those who preach the gospel should receive their living from the gospel. ¿De qué tienen que vivir los que predican? Of what they have to live off, the ones that preach, ¿De cortar yarda como yo trabajo? the ones that cut grass like me, ¿O de predicar el evangelio? or to preach the word?
Dice aquí que yo tengo el derecho It says right here that I have the right de comer to eat de lo que son los diezmos y las ofrendas. from the offerings and the tithes and offerings. O si lo ponemos en otras perspectivas, If we put it in another perspective, como decía, ¿verdad? like how he used to say, El versículo 11, verse 11. porque ¿qué dice el versículo 11? What does verse 11 says? Dice así: si nosotros, dije, sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. If we sow a spiritual seed among you, it is too much if we reap a material harvest from you. Ahora, mire esto que le voy a decir. Now, see this, what I'm going to tell you. Si la iglesia no diezma, no ofrenda, If the church does not do tithes and offerings, para que yo coma, so I can eat, entonces tengo que tomar lo que dice el versículo 11. so then I have to take what says in the verse 11. ¿A la casa de quién voy a ir a pedir a comer? To the house of who I have to go ¿No va a ask. ser a la casa food. suya? It's gonna be your house? A la casa suya voy a ir a pedir de comer. Yes, your house. I have to ask. Porque yo le estoy dando a comer a usted la comida espiritual. Because I'm giving you the spiritual food. Yo le doy la comida I give you espiritual the spiritual food para que usted me dé so you can give de me su comida. of your food. Es un intercambio. It's an exchange. Sí, se dan cuenta cómo Dios lo ordenó. Do you see how God made this? Por eso es que decimos que Dios no es un Dios de desorden. This is why we say God is not a God of disorder. Dios es un Dios ordenado. God is a God of order. Note bien esto, ¿verdad? Know this. Que esto no se dice, It hasn't been said, pero está escrito. but it's written. Fíjese usted Look at this. que cuando Dios les iba a dar la tierra prometida a ellos, al pueblo, When God was going to give the promise, la tierra the de land, the Israel, promised land, les dijo a todos, ¿verdad? Vamos a decir así, hasta a los levitas y a los que trabajaban en el templo, he said to all the Leviathians and the ones that were in the temple, que para ellos no iba a haber herencia, there were not going to be no inheritance. sino que la tierra, la herencia, la tierra, But the inheritance, the land, iba a ser para el pueblo. it was going to be for the people. Ahora, ¿por qué les dijo eso? Why he said that to them? ¿Usted no sentiría feo eso que le dijeran, no? Pues mira, la Wouldn't herencia you feel bad if los the lleva a una inheritance, tierra prometida? a promised land, Pero ustedes que predican la palabra, but you, the ones that preach the word, no les voy a dar una heredad, I'm not going to give you an inheritance porque la herencia es para el pueblo. because the inheritance is for the people. ¿Por qué Dios lo estableció así? Why did God establish it like that? Primero, First of all, porque era el pueblo el que tenía que suplir la necesidad because the people had to supply the necessity de acuerdo a como dice aquí, ¿verdad? En el versículo 14, according to how it says right here in verse 14, los que iban a predicar la palabra that the ones who are going to preach the word del pueblo iban a vivir. of the people that were going to live off. Pero la otra parte, el por qué él no les dio But the other part, why they didn't give them herencia entre el pueblo, inheritance in between the people, es porque dice que la palabra, because the word says, él les dijo es que su herencia soy yo. because he said the inheritance, it was me. O sea, la So the herencia inheritance de nosotros of us directamente es él. directly is him. Ahora por eso él lo estableció de esa manera, This is hermanos. why he established it this way, brothers. ¿No les parece maravilloso Don't you eso? think it's marvelous? Que ese Dios a quien servimos That Lord that we serve lo haya establecido de esa manera. did establish it like that. Póngase a pensar, ¿verdad? Lo que dice el versículo 14. Think what it says in verse 14. Así también dice, ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. In the same way, the Lord has commanded that those who preach the gospel should receive their living from the gospel. Ahora, si usted nota esto, ¿verdad? Este versículo que estamos leyendo, So if you pay attention to this, o que estamos viendo, or the one we're seeing, Pablo dice así, Paul ¿verdad? says like this. Así también dice, ordenó el Señor. In that way, the Lord commanded. Póngase a pensar en esto, ¿verdad? Cuando dice Señor, así también dice, lo ordenó el Señor. Just think about it. In that way, the Lord has commanded.
¿cuándo lo ordenó el Señor eso que dice Pablo? When did the Lord commanded this? What ¿Lo, Paul said, lo ordenaría cuando estaba en el cielo? did he order it when he was in heaven, ¿Cuando estuvo en la tierra? when he was on earth, ¿O cuando regresó de nuevo al cielo? or when he came back to the heaven? ¿Cuándo sería eso When que was el it? Señor ordenó? When he ordered that? Mire qué maravilloso, ¿verdad? Look how marvelous it is. Para que Pablo dijera eso, In order for Paul to say that, que así lo ordenó el Señor, that the Lord commanded like that, era porque Pablo se había dado cuenta. it was because Paul knew Pablo sabía que ya eso estaba establecido. that that was already established. Ahora, ¿cuándo se estableció? When was it established? Podemos decir, ¿verdad? We can say, Que escrituralmente, spiritual wise, pues ya se hablaba en el Antiguo Testamento de it was estas already cosas. spoken in the Old Testament about these things. Pero él no solo lo dejó así. But he did not just leave it like that. Cuando él, ¿verdad?, estuvo aquí en la tierra, When he was here on earth, nuestro Señor Jesucristo, our Lord Jesus, mire lo que él dijo. look what he said. Él dijo algo bien maravilloso. He said something very marvelous. No lo vamos a ver todo porque es demasiado el material, We're not going to see everything because there's a pero lot of ustedes lo material, pueden ver, but ¿verdad?, you can see it en la casa. at home Y pídenle al Señor and ask the Lord que a través de su Espíritu Santo that through his Holy Spirit les abra el entendimiento open your understanding para que ustedes lean so con you can claridad read lo que la palabra está diciendo what the word is saying y puedan recibir and you can receive lo que ahí está escrito. what's it's written. Porque si nosotros, ¿verdad?, Because if we leemos la palabra del Señor read the word of the Lord por contender, just to read it, no vamos a recibir nada. we're not gonna find anything Porque la palabra del Señor no es para contender. because the word of God is not just to La read. palabra del Señor se nos da The word of the Lord is given para edificar nuestra vida. to edify our lives, No para ir a pelear con los demás. not to go fight with others. No, no es para eso. It's not for that. No, la palabra es porque viene a nosotros The word is because it comes to us para que nosotros seamos instruidos so we can be instructed correctamente. correctly, Para que hagamos lo que el Señor dice que hagamos. so we can do what God says to do, Y de esa manera and in that way podamos enseñar a los demás. we can teach others. Yo no le estoy enseñando, ¿verdad?, I am not teaching you algo que aprendí de un hombre. something that I learned from a O de man algo, ¿verdad?, que yo agarré del internet or that I grabbed from the internet. y dije, And esto I está bien said, para mis hermanos. this is good for my brothers. No, nunca he hecho eso. I had never done that. Jamás lo he hecho eso. I had never done that. Aunque conozco pastores Even I know pastors, que no predican they do not preach lo que Dios les muestra. what God shows them. ¿Por qué no predican, verdad, lo que Dios les muestra? Why they do not preach what God shows them? Bueno, porque no tienen relación con el Señor. Because they don't have a relationship with the Lord. Y como no tienen una relación con el Señor, And since they don't have a relationship with the Lord, ¿de dónde tienen que bajar la enseñanza? where do they have to bring the teaching from? Del internet. Of the internet. Yo conocí un pastor I knew a pastor. que él decía He used to say que él bajaba las enseñanzas, that he used to get the teachings. las predicaba el día domingo He would preach them on Sundays, y el lunes las destruía, and one of them destroyed them. para así no tener la misma enseñanza para el día domingo. So he wouldn't have the same teaching the next Sunday. Mire, ¿verdad? Qué cosa, ¿verdad? Look such a thing. No, nosotros no es así que tenemos que hacer. We cannot do things like that. Nosotros tenemos que buscar la presencia del We Señor, have to look for the presence of the Lord, que Él nos revele su for palabra. him to reveal us his word. Y de acuerdo, como Él nos revela su palabra, And ¿verdad? according to how he revealed his word to us, Si a mí me convence esta palabra, a mí, if this word convinced me, como el que le estoy predicando, just like the one I'm preaching now, entonces yo siento que esa palabra So I feel que el that Señor me dio word para mí, that the Lord gave for me también es para su pueblo. is also for the people. Porque de esa manera tenemos que vivir. Because in that way we have to live. O sea, ¿verdad? Yo no puedo enseñarles I algo cannot teach you something que Él no me ha revelado a that he mí, hasn't revealed to me, que Él no me ha enseñado a that mí. he hasn't taught me. No, yo tengo que enseñarle lo I que have Él me to- enseña a mí. I have to teach what he taught me. Eso es lo que yo tengo que enseñarle. ¿Por That's qué? what I have to teach. Bueno, porque Because yo tengo un compromiso I con have Él a compromise with him de que yo quiero regresar a casa. that I want to go back home.
Pero también yo quiero que regresen a but casa I also want y'all to go. todos los que me escuchen hablar de Él. All the ones that listen to me, Porque yo no quiero que se pierdan. because I don't want you to get lost. Por eso le pido a Él y le digo, This is why I ask him and tell him, enséñame show me, teach me how to obey you. enséñame a entender tu Help palabra, me to understand your word. para que así como me la das a mí Just like you give it to me y que se establezca en mí, and establish in me, yo pueda darla a los I can demás. give it to others. Y que el día de mañana, And someday, the next day, no sean avergonzados. cannot be ashamed, Porque yo no quiero ser avergonzado. because I don't want to be ashamed. Yo sé, ¿verdad?, que lo que yo predico, que lo que yo digo, I know what I preach and what I say, tal vez no le guste a muchos. maybe people don't like it, Pero es que yo no le voy a dar cuenta al hombre. because I'm not going to give count to the men. Yo a quién le voy a dar cuenta The one I'm going to give count to fue al que me puso a predicar aquí. is the one that put me to preach here. Entonces a él es que yo le voy a dar cuenta. He's the one I'm going to give count to. Por eso Pablo, ¿verdad?, dice, This is why Paul said, si yo, dice, he de agradar al hombre, if I have to make the men happy, entonces, dice Pablo, so Paul said, yo no soy siervo del Señor. I am not the servant of the Lord. Ahora dice, Now, pero si yo, dice, but if I trato de agradar al hombre, a Dios, try to make the Lord happy, si yo trato de agradar a Dios, dice, if I try to make the Lord happy y no a los hombres, and not the men, entonces yo puedo decir, dice él, so then I can say, que soy siervo del I am Señor. a servant of the Lord. Y yo tengo bien en claro eso, And I have that very clearly, que yo a quien tengo que agradar that the ones I'm going to have to make happy al Señor is the Lord, con mi vida with my life y con lo que predico. and with what I preach. Para que así, ¿verdad?, So that way, el día que me presente ante Él, the day I present myself in front of him, yo no quiero ser avergonzado delante de I don't Él. want to be ashamed in front of him. No, No, yo quiero saber I want to know, que, como dice su palabra, just like his word says, edifiqué sobre la roca. I edify over the rock. Y edificar sobre la roca And edifying over the rock, no es fácil, it's not easy. es difícil. It's difficult. Así me lo dijo un siervo del Señor una vez. That's what a servant of the Lord told me one Y él me time. dijo, And he said, hermano, brother, no te preocupes don't worry de lo que digan de ti. of what they said about you. Solo preocúpate Just worry que si estás edificando en la roca, if you edifying over the rock. sigue edificando ahí. Keep edifying there. Ahora, ¿verdad? Es lo que yo trato. Now that's what I try to do. Por eso, ¿verdad? Me va a ver hablando así de la palabra del Señor. So you're going to see me talking about the word of God, Porque yo siento because I feel y quiero, and I want to, deseo, I desire, anhelo, I want, que así como esta palabra me edifica a mí, just like that this word edifies me, lo edifique a usted. I want you to edify you as well, Que esté bien edificado. for you to be a lot edified. Que aunque vengan tormentas, That even the storm comes, vengan vientos, hard winds, ríos se desborden, rivers go out of their way, usted siempre se mantenga firme. you keep yourself maintained in Him. De eso se trata, hermanos. That's what it's about. Que usted, ¿verdad?, sea como el roble. For you to be like the roble, oak? El roble, el árbol de roble. Roble or oak? Is it oak, no? No es oak? Oak, sí, ¿verdad? For you to be like the oak. Si usted ve, ¿verdad?, la historia del roble, If you see the story of the oak, usted ve como tiene muchas ramas, you ¿verdad? see how it has a lot of limbs. Es uno de los árboles que más ramas tiene. It's one of the trees that has a lot of limbs. Pero también se dice But it's also said, que así como él tiene mucho ramaje, just like it has a lot of limbs, también así son sus raíces. just like that is his roots. O sea, ¿verdad?, tanto el peso de él arriba Just like the weight on top of him, como abajo, like under it, es más abajo el peso is more the weight under it que arriba. than top. Entonces, va, que sopla el viento, So the wind blows, no lo tumba. it's not going to make him fall. Así tenemos que ser nosotros. Just like that, we have to be like that. O sea, cuando usted está establecido sobre la palabra, When you are established over the word,
vengan los vientos de doctrina que vengan, it doesn't matter what types of wind comes, del lado que vengan, the direction it comes from no se va a mover de lo que la palabra dice. is not going to move. Siempre va a defender lo que la palabra dice, You're always going to defend what the word says porque esa es su ancla. because that's your. Por eso yo, ¿verdad? This is why Por eso yo, This is why I. digan lo que digan, Whatever they say, cual sea el predicador que lo diga, whatever the preacher says, say, yo puedo escuchar cualquier enseñanza de cualquier predicador, I can hear whatever teaching of a preacher. pero si yo veo que hay cosas que dice But if I see that there's things that he says que no están establecidas como la palabra lo that dice, they are not established like Yo- the word says, yo no lo recibo. I do not receive it. Y aunque así me diga Even if they tell me que Dios le dijo, que Dios le dijo, that God said, o que el Espíritu se lo reveló, all that Holy Spirit reveals to yo no them, lo creo. I don't believe it. ¿Sabe por qué? You want to know why? Porque todo lo que yo reciba Because everything that I receive o todo lo que se predica or everything that is preached tiene que alinearse con la palabra. has to align to the word. Si la palabra lo If dice, the word says it, es verdad. it's true. Sea que me guste Even if I like it o no me or guste. don't like it. Acuérdese, Because ¿verdad? remember, Que Dios no me va a hablar God is not going to talk to me de acuerdo a mi deseo. according to my desire. No, Dios nunca me va a hablar He's así. never going to talk to me like that. Dios me va a He's hablar going to talk to me de acuerdo a mi according necesidad. to my necessity. Por decir así, ¿verdad? He's saying it like this. Un ejemplo. An example. Yo tengo problemas, I ¿verdad? have problems. Que, por decir así, me gusta siempre pelear con los demás. For example, saying it like this, I like to fight with others. ¿De qué el Señor me va a hablar? What is God going to talk to me about? ¿O qué le va a poner al predicador en su corazón de que predique? Or what is he going to put in the preacher to preach about? Bueno, que deje de pelear, To stop fighting, que me comporte to behave myself como cristiano que soy, as the Christian that I am, porque eso no es correcto, because that is not correct. porque eso no es saludable, Because that's not healthy, ni para la persona, not for the person, ni para la and iglesia, not for the church, ni para la comunidad. and not as for the community. O sea, ¿verdad? Dios te va a hablar de esa manera. God is going to talk to you in that way. Ahora, ¿te va a gustar que te hable así el Señor? Do you gonna like for God to talk to you in that way? No, no te va a gustar. No, you're not gonna like that. Porque Dios va a hablar de acuerdo a tu necesidad. Because God is going to talk according to your necessity. Entonces, ¿verdad? El Señor así nos habla. So that's the way God talks to us. Ahora, ¿verdad? El Señor está hablando, ¿verdad? Now he's talking, right? Ahora está hablándole a su pueblo, a su iglesia. He's talking to his people, the church. Pero aquí también está hablando a sus siervos. But he's also talking to his servants. Porque hay muchos siervos del Señor, ¿no? Because there's a lot of servants of the Lord. Que no conocen esto, no entienden esto. They do not know this. They do not understand this. ¿Y saben cómo los tratan en las iglesias? And how they treat him at the church. No los tratan como autoridades. They do not treat them as authorities. Los tratan como cualquier cosa, como siervos. They treat him like whatever thing, like a servant. Mire, conozco un pastor aquí cerca I knew a pastor very close from here. que le dije, vea, que hay un grupo que se llama directiva. There's a group that is No sé cómo se dirá en inglés, es directiva. Un comité. a committee. Entonces, ¿verdad? So then- Este comité So this committee es el que está a cargo, is in ¿verdad? charge De lo que son las finanzas de la iglesia. of where the finances of the church. Ahora, ¿verdad? So now Este hombre tiene que trabajar. this man has to work. Y aquí dice, ¿verdad? Que no tiene que trabajar, And ¿verdad? right here says that he does not have to work. ¿O qué dice aquí? ¿Que What tiene is- que trabajar? What does it say right here? Does he ¿Cuál es have el to work? trabajo de él? What's his job? El trabajo de él dice que es predicar la palabra y His la job palabra, is to preach the word, según está escrito ahí. according to what's written here. Pero este pastor tiene que But trabajar. this pastor has to work. Y entonces, ¿verdad? Este comité This committee le ha asignado al pastor, ¿verdad? has assigned to the pastor No un sueldo, not a salary, sino una ofrenda. but an offering. Ahora, ¿eso es de acuerdo a lo que la palabra dice? Is that according to what the word says? ¿O es de acuerdo a lo que el hombre dice? Or is it according to what the man says? ¿Cómo que tenemos que hacer las cosas? How do we need to do things? ¿De acuerdo a cómo está escrito According to how it's written, o
o de acuerdo a lo que el hombre dice. or according to what the man says. Porque si nosotros lo hacemos de acuerdo con lo que el hombre dice, Because if we do it according to what the man says, entonces no estamos sirviendo a Dios, so then we're not serving the Lord. estamos sirviendo al We hombre. are serving the man. Y si hacemos de acuerdo las cosas como dice Dios, And if we do things how God says, entonces estamos obedeciendo a Dios then we obeying the Lord y no al hombre. and not the man. Y las cosas van a hacer, como decir, van a avanzar And the things are going to advance y van a ser bendecidas and they are going to be blessed si nosotros lo hacemos como Dios lo estableció. if we do it like God established it. Porque de no hacerlo así, Like if it's not like that, no va a funcionar. it's not going to work. Ahora, ¿verdad? Now, Voy a mostrarles I'm going to show you por qué Pablo why Paul dice ahí, ¿verdad? En el versículo 14, says right there, verse 14, que así lo ordenó el Señor. that's how the Lord commanded. Vamos a ver en qué fecha We're going to see in what date fue que el Señor lo ordenó. was it that the Lord established it, Porque eso no se necesitaba en el cielo, because that was not needed in the heaven. eso se necesitaba en la tierra. It was needed in the earth. Por eso no se escribió en el cielo, This is why it was not written in the heavens. se escribió aquí. It was written here, Porque quien lo iban a necesitar because the one that was going to need it, eran los que dice aquí en el versículo it 14, was the ones that says right here in the verse 14, los que iban a predicar la the palabra. ones that were going to preach the Por word. eso, ¿verdad? This is why. Vamos a irnos a Let's Mateo, go to Matthew, capítulo 10, chapter 10, versículo 10, capítulo 10 y versículo 10. En Mateo. Vamos a rezar Corintios. Vamos a regresar a Corintios, sí, hermano, gracias. Matthew Es 10, chapter 10. Mateo 10, 10. Matthew 10. Claro que está también desde el 9, pero lo vamos a ver desde el 9 Let's see it from the 9th para darle una explicación más extensa. to give a better explanation. Amén. Amen. Y dice la palabra del Señor, léala con mucho cuidado. And the word of God says, Y cuando el Señor nos da una palabra así, hermanos, when God gives us a word like this, nosotros no podemos parar de leer esa we palabra cannot stop reading that word hasta que el Señor nos haya abierto el entendimiento until the Lord has opened us the understanding para poder entender to be able to understand lo que allí está diciendo what's saying right there y recibir el mensaje de parte de Él. and receive that message from Him. De esa manera, ¿verdad? Que In that way, lo vamos a we're recibir. going to receive it. Dice el versículo 9 y el 10, Verse 9 says in 10, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. Y el 10 dice, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mire cómo lo dijo él. do not get any gold or silver or copper to take with you in your belt, no bag for the journey, or extra shirt or sandals, or a staff, for the worker is worth his keep. Mire, ¿verdad? Esto que le voy a decir, Look what I'm going to tell you para que entienda esta palabra. so you can understand this word. El versículo 9, ¿verdad? Dice así, Verse 9 says no like os this, proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestro cinto. Dice el versículo 9, ¿verdad? do not get any gold or silver or copper to take with you in your belts. Says like this in verse 9. Él está prohibiendo que ellos lleven He's prohibiting them to take, vestir, to dress, comida, food, dinero. money. Ahora, Now, ¿qué quiere decir eso? what does that mean? Bueno, que ellos no tenían que poner de su misma bolsa They do not have to put from their own pockets para mantenerse. to feed themselves. No tenían que gastar de lo suyo They do not have to spend of their own para comer to eat en ese trabajo. in that work. Porque ponga a pensar, usted no sería erróneo Don't you think it's ironic que un predicador, that a preacher para poder llevar el mensaje, to be able to take the message, si tiene una vaca, if it has a cow, tenga que venderla has to sell it para pagar el pasaje to pay for the bus hasta donde tiene que ir where he has to go to, y vender la gallina and sell the chicken
para poder comprar alimento to be able to buy food a donde lo han invitado para predicar. where they had invited him to preach. ¿Usted cree que sería correcto eso? You think that's correct? Si hay alguien que lo ha llamado, If there's someone that has called him, si alguien lo ha llamado a hacer ese trabajo, if someone had called him to do that el work, que lo llamó the one that called him, es el que está responsabilizado he's the one responsible. His a responsibility suplirle to supply lo que esa persona necesita, everything that person needs. sea vestir, Either it can be dress, sea comida, either it's food, sea dinero, either if it's money, y si necesita transporte, if it needs transport. ¿quién tiene que Who suplírselo? has to supply that? El que lo llamó. The one that called him. Por eso aquí él les dice This is why he says to them, que no lleven nada de todas las cosas, do not take none of those stuff. porque aquí vamos a ver Because right here we're going to see quién es el responsable a suplir. whose responsibility ¿Cómo fue is que to él lo supply. estableció? How is it that he established it? Yo pienso, hermanos, I think, brothers, que muchos pastores a lot of pastors me van a agradecer. are gonna thank me. Algunos me van a rechazar, Some of them are gonna reject me, pero algunos pastores me van a agradecer, but some pastors are gonna thank porque me. esto les va a abrir los ojos But that's gonna open their eyes, y se van a dar and cuenta they're gonna know el derecho the right que Dios les ha dado. that God has given them, Y ya no van a dejar and they're not gonna let que los traten como to siervos, treat them as a servant, sino que tienen que verlos como but autoridad they have to see them as authority que Dios that los ha puesto. has put them. Dice el versículo 10, Verse 10 says, ya lo vimos, ¿verdad? Pero vamos a explicarlo. Dice, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. no bag for the journey, or extra shirt or sandals or staff, for the worker is worth his keep. Ahora, si usted ve la palabra alimento Now, if you see the word food, con lo que vamos a ver en Lucas, what we're going to see in Luke, en el mismo, capítulo 10 otra vez, verse 10, pero chapter 10, versículo 7. verse 7, Ya va a ver usted como dice aquí dice diferente. right Esa here says palabra. different, that word. Acuérdese, verdad, que esto es bastante extenso, pero yo solo estoy tomando los versículos que se alinean con lo que la enseñanza, verdad, de 1 Corintios 9:14. Amén. Remember, this is very intense, but I'm taking the verses that align with what it says in Corinthians. Pero como le digo, usted en su casa But like I said, at home, puede ver toda la enseñanza, you can see all the teaching, porque es desde el 1 because it's from 1 hasta el 12 aquí en Lucas. all the way to 12 in Luke. En Mateo ya le voy a decir de cuántos versículos es la enseñanza. I'm going to tell you in Matthew how many verses is. Pero vamos a comenzar aquí en el 7 del capítulo 10 de Lucas. We're going to start in Luke chapter 10, verse 7. Y dice así la palabra del Señor. It says like this, the word of God. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Stay there eating and drinking whatever they give you, for the worker deserves his wages. Do not move around from house to house. ¿Por qué le dije yo, verdad? What Cuando did- le dije que si no habían diezmos y ofrendas para que yo comiera, What did I say when I told you ¿a dónde, Because yo when iba- there was a dónde no voy a ir a offering buscar que time. comer? ¿A la casa del vecino o a la casa suya? where I was going to go and find food? A Your la casa house or suya the voy a neighbor? ir, porque So allí your dice el house I'm going to go Señor. to, because the Lord says it. O sea, Él así lo estableció. That's how the Lord established it. Y dice ¿verdad? Que el obrero, dice, And it says it's the worker, es digno, dice, de su salario. it deserves his wages. Porque predicar la palabra Because preaching the word es un trabajo, is a job. no es un hobby. It's not a hobby. No es verdad que pues sí, a mí me gusta predicar y Yes, por eso I like predico. preaching. No, This is why I preach.
es un trabajo, is a job, es una is responsabilidad. a responsibility. O sea, ¿verdad? Yo no puedo, I ¿verdad? cannot, Como siervo del Señor, as a servant of the Lord, y decir, ¿verdad? and say, Ponga a pensar, ¿verdad? Que yo trabajo. think about if I work. Me levanto a las 5 a las 5 de la mañana I get up at 5 in the morning a preparar todo lo que voy a llevar. to prepare everything that I'm going to take. Sea agua, Either it could be water, sea un sándwich que tengo que hacer para it llevármelo. could be a sandwich that I could take, Subir la maquinaria take the machinery a la traila to the trailer, e irme a trabajar. and go to work. Ahora, pero yo no sé a qué hora voy a regresar. But I don't know what time I'm going to get back. ¿No es así, José? Don't you think? Yeah. ¿Es mentira? No. ¿O lo estoy inventando? No, es verdad. It is true. Así es. It is just like that. Yo no sé a qué hora voy a I regresar. do not know what time I'm going to get back. Ahora, con facilidad, Easily, a mí si me hiciera fácil it could make more easier for me. decir, no, pues yo vengo cansado. I could say I'm just tired. Yo no puedo, I cannot do it porque vengo demasiado de cansado. because I'm very tired. Yo no voy a estudiar. I'm not going to study. Mejor voy a sacar del internet, It's going to be more easy just to take out from the internet de las enseñanzas que están ahí. of the teachings that are there. Voy a bajar una I'm going to download one, y eso les voy a predicar. and that's what I'm going to preach. ¿Usted cree que eso sería correcto? Do you think that's correct? ¿Usted cree que eso sería como decir, agradable a Dios? Do you think that'll be ¿Usted cree que Dios estaría contento con eso? do you think God will be happy with that? No, No, porque Él busca because he looks que yo tenga una relación con Él. for me to have a good relationship Y with aunque him. venga cansado, And even if I come tired, yo tengo que buscar de su I presencia. have to seek from his presence. Usted sabe, ¿verdad?, cuántas horas tiene la noche, ¿verdad? Do you know how many hours the night has? ¿Sabe a qué hora yo tengo que acostarme, pero haciendo todo lo que tengo que hacer? Do you know what time I have to go to bed? Yo Knowing tengo que everything I acostarme a have to las do. 9 de la noche that I haciendo have- todas I have to go to bed las at 9, escrituras que yo tengo que estudiar. studying all the scriptures that I have to study, Y si tengo que interceder por algo, and por I have, alguien, and I have to intercept for someone. pero yo a las 9 tengo que estar listo para acostarme a But at dormir. 9, I have to be ready to go to bed. Ahora, ¿por qué yo tengo que estar listo a esa hora? Why do I have to be ready at that time? Porque yo no sé a qué hora me va a levantar el Señor. Because I don't know what time the Lord's going to get me up. Porque yo no pongo una alarma. Because I do not put an alarm. Muchas personas ponen una alarma para poder despertarse, A lot of people put an alarm so they can wake up, pero yo no. but I don't. Yo sé I know. a la hora que el Señor me va a despertar. I know the time that the Lord's going to wake me up. Tal vez a veces he dormido una hora Sometimes I slept 1 hour o hora y media or half an hour cuando el Señor ya me está levantando. when the Lord's already waking me up. No crea usted que es una vida normal. Don't think that it's a normal life. No crea que yo me levanto al sonido de la alarma. Don't think that I wake up at the sound of the alarm. No, porque yo no tengo alarmas. No, because I don't not have alarms. Porque yo sé Because I know que si yo tengo que levantarme if I have to wake up a cualquier hora de la noche, to whatever time of the night, el Señor me va a despertar. the Lord's going to wake me up. Porque es necesario que yo interceda. Because it's necessary for me to intercede. Ahora, hay veces que he dormido una hora y media. There's time where I slept only 1 hour. Vamos a decir, ¿verdad?, que yo me acosté a las 9. Let's say I went to sleep at 9. Hay veces que a las 10:30. Sometimes it's 10:30. Hay veces que a las 11:30. There's time where 11:30 O a las 12. or 12 O a la 1. or 1 El Señor The me Lord. despierta. wakes me up. Entonces, ¿verdad? So then, Si Él me despierta, ¿verdad?, if he wakes me up a una temprana hora, at an early time, yo no sé cuántas horas I do not know how many hours yo tengo que estar intercediendo. I have to be intercepting. Ahora, ¿verdad?, Now, yo tengo que estar atento I have to be alert para la hora que el Señor me va a despertar. to the time that the Lord's going to wake me up to. Ahora, como puedo dormir 6 horas, Just like I can sleep 6 hours, que es lo más que puedo dormir, that is the
max that I can sleep. No porque no quiera dormir más, Not because I do not want to sleep more, sino porque el Señor no lo permite. but because the Lord doesn't allow me to. Ahora, ¿verdad? Now, Puedo dormir, ¿verdad?, de 6 horas para abajo. I can sleep from Eso 6 quiere hours decir que and pueden under. ser 2 horas y It media, could be 2 hours, 3 horas, 3 hours, 4 horas, 4 hours, hasta 6 horas nada más. just to De ahí, 6 hours only. yo tengo que From estar de there, rodillas. I have to be on my knees. Ahora, y el siguiente día, And the next day, tengo que levantarme a las 4 y I media, have to wake up at 4 a.m., 4:27, 4:27, porque tengo que presentarme delante de Él. because I have to present myself in front of Him. No es que me levanto a la carrera. It's not that I get up rushing. No, me levanto a darle gracias. I wake up giving Him thanks, A decirle gracias, Señor, por esta noche, saying thank you for this night, por este descanso, for this rest, por la vida, for the life, por ser ese Dios tan grande y for maravilloso. being that great, wonderful God. Porque lo primero que tengo que hacer Because the first thing I have to do es presentarme delante is to de Él. present myself in front of Him. Ahora, ¿verdad? Cuando ya llega la hora, ¿verdad?, que tengo que levantarme ya de la cama, ¿verdad? Vamos a decir que tengo que arreglar mis cosas, echarme un baño. Now, when it gets time to get up from the bed, to get in the shower, or get ready, Yo para las 6 de la mañana I wake up at 6 in the morning. ya tengo que estar listo. I have to be ready. O sea, ¿verdad? Para un pastor que trabaja, For a pastor that works, no es fácil, it's not easy. es difícil. It's very difficult. Por eso hay cosas que yo no las atiendo. There's things that I don't attend, Y no es que no quiera. and it's not that I don't want to. No, es que yo tengo que trabajar. It's because I have to work. Y pues sí, porque de esa manera me gano el pan. Because in that way, that's how I eat. O sea, ¿verdad? Por eso, ¿verdad?, Dios lo estableció así, porque Él no quería que sus siervos trabajaran. This is why God established in this way, because He didn't want His servants to work. Y yo sé que todo pastor que trabaja And I know every pastor that works va a saber que esto que estoy diciendo is going to know that what I'm saying es una realidad. is a reality. Por eso la misma palabra dice This is why the same word says que no se puede servir you, a dos cannot, señores you cannot serve two lords al mismo tiempo. at the same time, Porque dice que apreciarás a uno because you're going to appreciate one y vas a more, menospreciar al otro. and you're going to Vas a rechazar al you're gonna otro. reject the other one. Por eso Él lo estableció de esa manera, This is why He para que así sus established it that siervos se way. ocuparan de su palabra. His servants were attend His Porque word, servir así como yo lo estoy sirviendo, because serving Him the way I'm serving Him, que tengo que trabajar para that comer, I have to work to eat. eso es servirle a media. That's serving halfway. Así me lo dijo un siervo del Señor. That's what a servant of the Que Lord se los told me. dije hace unos días al presbiterio, And al grupo de I ancianos, told them, the committee, que sí me lo dijo. that's what they told me. Y es verdad. And it's true. Lo que me dijo el siervo es verdad. What the servant told me is true. Que cuando uno trabaja When we work y tiene que predicar, and you have to preach, estás haciendo el trabajo a media. you're doing the work halfway, ¿Por qué verdad? Why? Bueno, porque el trabajo secular because a secular work, te quita casi todo el tiempo. it basically takes the whole time. Con el pensar, ¿verdad?, de que a las 6, ¿verdad?, a las 7 ya tengo que estar listo So at 6, I have to be ready y salir de casa, ¿verdad? and go out of the house. A veces puedo llegar temprano, Sometimes I can get home early, pero a veces puedo llegar a las 7 y a las 8. but sometimes I can get back like around 7 or Y ya 8, llegar a las 7 y a las 8 a la casa. and getting back at 7 or 8 o'clock at home. Uno no desea más que acostarse a dormir, The only thing you desire is just to lay down and go to sleep, ni comer quieres, and you don't even want to eat, porque el cuerpo pues llega bien cansado. because the body get home really tired. Por eso, ¿verdad?, So this is why yo le digo a todos los siervos del Señor I tell all the servants of the Lord, que si ellos están haciendo uso they are using de este derecho que el Señor les ha dado, the right of this, que lo hagan. using the right of what God has given them. Porque primeramente, Because first of all, Dios así lo estableció. that's how God established it. Y segundo lugar, And second of all, solo así lo podrán servir that's the only way they can serve a tiempo completo. full time. Porque un pastor que trabaja Because a pastor that works o un obrero que trabaja or a worker that works, no puede servir, como dice la misma palabra, they cannot serve just a as the dos word señores al says, mismo tiempo. serve two lords at the same time. No se puede. It cannot be done.
aunque uno se esfuerce, even if you make an effort. no ajusta. It does not adjust. Por eso dice aquí, ¿verdad? En Lucas This is why it says right here in Luke 10, 10, 7, ¿verdad? verse 7. Y sigue diciendo en el 8, ¿verdad? Dice así, And he keeps saying number en 8. cualquier ciudad, dije, donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. When you enter in a town and are welcomed, eat what is offered to you. Dice, ¿verdad? Que la gente, ¿verdad? O la iglesia tenía que proveer para los predicadores, para los que predicaban la palabra. He said that the church had to provide food for the one that was going to preach. Vimos, ¿verdad? En Mateo 10, ¿verdad? We saw in Matthew 10 Que él les dijo que no llevaran nada. not to take anything, Porque de donde iba a salir todo lo que ellos iban a necesitar because everything that was going to come out, everything they're going to need, it was going to come out of, era del mismo pueblo it was going to come out of the people a quienes ellos iban a predicar la palabra. where they were going to preach at, going to preach at. El 9 dice, Verse 9 says, aquí mire, comienza, ¿verdad? Pueden pensar, ¿verdad? Que no solo tenían que predicar la palabra, they not only had to preach the word, sino, ¿verdad? Que tenían que hacer otras labores. but they had to do other labor. ¿Y cuál era una, verdad, de esas labores que también tenían que hacer? And what was one of the labor things they had to do? Está el versículo 9, ¿verdad? It's in verse 9. Y dice así, And it says like this: y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidle se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Heal the sick who are there and tell them, the kingdom of God has come near to you. Ahora, ¿verdad? Now, Esa es una de las cosas que más le pido al Señor. that's one of the things that I ask the most to the Lord, Porque a mí me gusta, because I love, anhelo, I desire, deseo, no me gusta I don't like que las personas estén enfermas. for the people to be sick, Menos un niño. less a kid. Porque no es lo mismo ver un niño que anda corriendo ahí haciendo lo que le gusta, Because it's not the same seeing a kid that is doing what he wants, a ver lo que está llorando at seeing that he's crying porque le duele algo. because he's hurting of something. Si anda corriendo, ¿verdad? Haciendo lo que a él le gusta, If he's running and doing what he wants, eso quiere decir que está bien. that means that he's good. Pero si está But llorando, if he's crying, algo pasa. something's going on. Ahora, ¿verdad? Now, Aquí dice que es trabajo, ¿verdad? Es parte del trabajo del predicador, ¿no? it's part of the job of the preacher Sanar los to enfermos. heal the sick one. Pero para mí But for me, no es un trabajo. it's not a job. Estoy diciendo para mí, ¿verdad? I'm saying for me, Porque yo me deleito en ello. because I delight myself in it. Yo me gozo I rejoice cuando yo, ¿verdad? Oro e intercedo por una persona when I pray and intercede for a person y el Señor se glorifica. and God glorifies himself. Aún sobre los animales, porque Even over the animals. a veces he orado por animales Because I have prayed over the animals que están that endemoniados are possessed o que están enfermos or that are sick y son sanados. and they are healed. Porque uno puede decir, no, pero es que cómo va a que un animal, si un animal es más que un perro, que no sé qué, que porque un perro es un animal muy por acá, ¿verdad? How you think of a dog? No, pero son seres que el Señor ha criado. They are creatures that God had created, Y Dios tiene cuidado de toda su creación. and God take care of all His creation. Varias veces yo he hecho eso. I have done that a lot of times. Hay animales que padecen de diversas enfermedades, There's animals that they have different types of diseases, así como nosotros, just like us. que padecemos a veces de varias enfermedades, ¿verdad? That Que nos llegan. we have different diseases that would come to us. También los animales padecen de enfermedades. Just like that, the animals have different types of diseases. ¿Usted cree que es fácil ver a una persona que esté con comezón? Do you think it's easy to see a person with itchiness Que no para de that rasguñarse. doesn't stop itching? También los animales ahí son cuando tienen comezón. Just like that, animals are like that. Ellos no paran de lamerse They cannot stop licking themselves porque les pica su piel. because they're
tiene comezón en su piel. They have itchiness in their skin. Y es bonito cuando usted ora por un animal así And it's very beautiful when you pray for something like y that. de momento el animal deja de estarse rascando de And esa all of a manera. sudden the animal stops itching, scratching. Y fíjese usted And look, que los animales entienden. that the animals understand. Ellos bien saben cuando una persona intercede por ellos They need know that when a person intercepts for them y llegan a amarlo a uno. and they come to Llegan a amarlo a uno. they come to love they come to love on you. Como que si uno fuera el dueño de ellos. Like if you're the owner, El dueño hasta se pone celoso. even the owner gets jealous Sí, porque su mascota because their pet no juega con él como juega con aquella persona. doesn't play with him like he plays with the other person. Pero la persona, el perro sabe, el animal sabe But the animal knows lo que esa persona ha hecho por él. what that person has done for him. O sea, ¿verdad? No solo vamos a sanar a los enfermos humanos, We're not only gonna heal human beings, sino también a los animalitos, but also the animals, para que estén bien. so they can be good. El 10 dice, 10 says, no, ya lo vimos, ¿verdad? El 11, ¿verdad? 11. No, vamos a leer el 10 también. Más dice, en cualquier ciudad, dice, donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, el 11, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros, pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. But when you enter a town and are not welcome, go into a street and say, even the dust of your town we wiped from our feet as a warning to you. Yet be sure of this, the kingdom of God has come near. Note bien, ¿verdad? Lo que está diciendo este versículo. Take note of what this verse is saying. Este versículo This verse es un peligro para las personas que no reciben is a danger for the people that don't receive this, el mensaje de Dios. the message of the Lord. Porque lo que predican Because what they preach tienen el poder, has the power, tienen la autoridad has the authority para maldecir to curse un lugar, a place, una familia a family, o una persona. or a person. O lo dice ahí, It doesn't sound like that. que donde no los reciban Where they not received, o donde no los atienden bien, where they're not welcome, right? donde los trata como siervos Where they not treated like servants, de los hombres, where they're treated like servants of the man, pero no los ven como autoridades de Dios. but they do not see them as authority of the Lord. ¿Qué les dijo el que hicieran? What is it that they told them to do? Y dice verdad que eso se iba a cumplir si ellos, por decir así, si llegaban a un lugar, a una casa, For example, if they get to a house y allí no los recibían, and they welcome him, ellos podían salir de esa casa they can go out of that house y decretar juicio. and decree judgment, Oiga bien, decretar juicio sobre aquella casa, over that house, sobre aquella ciudad over that town, o sobre aquella persona. or over that ¿Y person. qué dice en el versículo 12? And what does it say in verse 12? Y os digo de que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. I tell you, it will be more bearable on the day of Sodom than for that town. Es por eso, hermanos, This is why, brothers, que el pueblo de Dios, that the people of the Lord, la iglesia, the church, tiene que tener cuidado, has to be careful, tiene que aprender has to learn a tratar to treat a los siervos del Dios Altísimo, the servants of the porque Almighty, because ellos tienen autoridad, they have authority, tienen poder they have power de parte de Dios from the Lord para hacer cualquier to do whatever thing que Dios les diga. of God tells them, Desde bendecir sends a blessing hasta maldecir un lugar, to curse a place, porque ellos son los siervos del Dios Altísimo. because they are the servants of the God Almighty.
La siguiente enseñanza, The next teaching, vamos a hablar de las autoridades, we're going to talk about the authorities, cómo Dios las estableció, how God established them, para que aprendamos so we can learn a conocer qué es autoridad to know the authority y a respetarlas. and to respect them. Hay dos autoridades, There's two authorities, las más principales, the principal ones, que la gente los trata that people treat them como si fuera su sirviente. like if they're their servants. Y estos son los presidentes And these are the presidents y los pastores. and the pastors. Los presidentes representan a un país The president represents a country, que gobiernan, the government, pero los Government. pastores but the pastors representan represent al pueblo de Dios. the people, God's people. Pero nos vamos a dar cuenta But we're going to find out que tanto a los presidentes that just like the presidents se les trata mal, are treated bad, como también a los pastores. just like the pastors. O sea, no hay respeto. There's no respect. La iglesia piensa The church thinks que el pastor that the pastor es su siervo, is a servant, que no es una autoridad. that is not authority. Y eso no es así. And it's not like that. El pastor The pastor es una autoridad. is an authority. Y como autoridad, As an authority, el pueblo de the Dios, people of God, la iglesia, the church, tiene que respetarlo. have to respect it. Al presidente The president, no fue el pueblo que lo puso ahí. it was not the people who put him there. Muchos dicen, no, porque nosotros lo elegimos. A lot of say it's because we chose him. Y como nosotros lo And elegimos, since we chose him, tiene que hacer las cosas como nosotros decimos. he has to do things how we say them to do. Eso es mentira. That's a lie. Porque la palabra del Señor dice Because the word of God says que Dios that God es el que pone reyes is the one that put the kings y quita reyes. and takes off the kings. No es el hombre, It's not the man, es el Señor. it's the Lord. Ahora, el presidente The president no es un siervo del pueblo. is not a servant of the people. El presidente The president es la autoridad is the authority que Dios le ha puesto al pueblo that God has put them for the people para que lo gobierne. Para que lo gobierne. so he can be governor. Ahora, Now, el presidente the president de un país of a country puede ser puesto can be put para bendecir to bless o para maldecir. or to curse. Porque si el pueblo está en rebeldía, Because if the people are in rebellion, Dios no le va a mandar un presidente God is not going to send them a president para que los atienda bien. so they can be attended in a good way. Le va a mandar un presidente He's going to send him Para que lo- a president para que los oprima. so they can oppress them. Así es verdad que la próxima So enseñanza the next teaching, vamos a hablar de autoridad we're going to talk about the authority para que aprendamos so we can learn a saber to know qué lugar tenemos nosotros como pueblo, what place we have as people, qué lugar tienen las autoridades. what place they have the authorities. He mencionado pastores y presidentes, I have mentioned president and pastors, pero desde el presidente para abajo but from the president under, hay muchas, como decir, autoridades. there's a lot of authorities. No es solo el presidente, It's not just only the president. no, hay muchas. There's a lot, Y todas esas las vamos a ver and all of those we're going to see para que nosotros aprendamos a respetar so we can learn how to respect y así nos vaya bien. and we can so we can have good well life. Porque si nosotros, Because if us conociendo la verdad, knowing the truth, seguimos haciendo lo malo, we're still doing the evil. entonces So then vamos a estar bajo el juicio de Dios. we're going to be under the judgment of the Lord. Ahora, si nosotros no conocemos la verdad, Now, if we do not know the truth, entonces so then el Señor nos puede perdonar, God can forgive us. pero conociendo la verdad no. But knowing the truth, no. Por eso, verdad es This is why que Él les dijo he told them, varias veces a los fariseos y los escribas, he told the Pharisees and the cuando Él venía y les decía una verdad, les hablaba when he was tell them a truth, or will come and tell them something, y les decía, a partir de ahora, and he said, from now on, ya ustedes you know, ya no van a tener escapatoria. you don't have no ¿Por say. qué? Porque si usted sabe la verdad Because if you know the truth y no la practica, and you don't practice it,
usted ya está en problemas con el Señor. you're in problems with the Lord. Esta palabra que les he enseñado ahora, This word that I have taught you today, si usted no la practica, if you do not practice it, mi responsabilidad my responsibility, era predicársela, it was to preach it, es llevarla, it was to take it, pero el cumplirlo but to fulfill it es suyo. is your responsibility. Yo ya salí con mi compromiso, I already came out of my compromise, porque de aquí en adelante, because from now on, si usted no cumple con esta palabra, if you do not comply with this word, a mí no me va a hacer daño. you're not going to damage me or hurt me, No, a mí no, not me. porque aún le dijo el Señor le dijo a Samuel, Because even the Lord told Samuel cuando iba a desechar a Saúl, when he was gonna get rid of Saul, o cuando le iba a poner a Saúl como rey al pueblo, or when he was gonna put Saul as a king, y entonces va y le dijo, y Saúl le dijo, pero, no, Samuel le dijo, pero pues sí, mira, me están pidiendo rey, y le dijo él, Samuel said they asked him for a king. pues no es a ti le dije que te desprecian, no es a ti que te desechan, le dijo, Oh, it's not you that they reject you. es a mí, le dijo. It's me. Entonces, ¿verdad? Cuando nosotros se nos da la palabra So when the word is given to us y nosotros no lo and we obedecemos, do not obey it, no, pues el predicador no tiene por qué sentirse mal, the preacher is not gonna be looked porque wrong, con quien tiene que tratar usted because the one you have to treat with y va a tratar con usted and is going to treat with you es el Señor. is the Lord. Así, ¿verdad? Que ya es algo suyo It's something you y el Señor. and the Lord. Yo solo he cumplido con traerle el mensaje. I have only complied with the message. Tanto a usted, ¿verdad? Just like you, Como los que van a ver este video. just like the ones that are going to see this video. Así es verdad que mi deseo So my desire es que usted obedezca. is for you to obey, Que usted, ¿verdad? Cumpla con lo que la palabra for dice. you to comply with what the word says, No con lo que el hombre dice. not with what the man says. Es con lo que el Señor It's dice. with what the Lord says. Para que así, ¿verdad? So just like that, Como le dijo a Josué, like they told Joshua, te vaya bien. can be En todo good le well for dijo. you in everything you do En lo que emprendas. and whatever you do. Que el Señor le bendiga. God bless you. Gracias, hermano. De nada. Vamos a pedir